buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, no sé qué tan dinámico y qué tan innovador, pero sí la propuesta es ir un poco más allá de las etiquetas. Y como no sabía bien cómo empezar, se me ocurrió empezar con una pregunta y tiene que ver con qué es el autismo. Si a alguien le resuena o quisiera decir alguna palabra, un pensamiento, relatar una imagen. Una condición. ¿No entra dentro de un espectro? También entra dentro de un espectro que se llama espectro autista, y el último manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades o trastornos mentales propone que es una condición del neurodesarrollo que afecta 3 o 2 áreas: comunicación y socialización unificadas, y el área de las conductas y los intereses, que también incluye el procesamiento sensorial, o sea, el mundo, cómo lo veo, cómo lo siento, y en función de eso, si mi conducta es adaptativa o desadaptativa a los entornos. De todos modos, si me lo vuelvo a preguntar, respondería con sinceridad, no lo sé, y veo que desde hace 20 años o 22 años que acompaño personas con el espectro autista, y lo que pasa es que cada vez el diagnóstico parecería ser que aumenta más, parecería ser que repetimos cuestiones que nos enseñan los manuales estadísticos o que nos enseñan las facultades, pero si yo tengo que empezar a darme cuenta que si el autismo es un espectro y hay un conocimiento que es subjetivo frente a cada persona que conozco y que me enfrento, pensaría que cada persona tiene un diagnóstico igual, pero que yo me refiero a ella de forma distintiva o individualizada. Pero, como dijo la compañera, el trastorno del espectro autista, TEA, es una condición de neurodesarrollo que afecta la configuración del sistema nervioso y la configuración cerebral. O sea, hablamos de una cierta neurodiversidad o neurodivergencias. Por ejemplo, ¿escuchan mi respiración ahora? Yo vine como corriendo, literal, por la autopista, con un padre recientemente quebrado y con una internación domiciliaria. Y dije, vamos a suspender algunas cosas, pero esta actividad yo creo que llevo bien. Y me tengo que regular, y básicamente ese va a ser mi desafío frente a ustedes, que serán 150 personas, 200 personas. No me digan que son más, por favor. Y esa, por lo general, suele ser las exigencias a diaria que registramos personas, ¿no? Solamente que va a depender qué tan rápido nos regulemos frente a los recursos internos que tengamos, frente a un entorno amigable que tengamos y frente a los apoyos que yo pueda ir diseñando o co-construyendo con la persona autista de acuerdo a la edad que tenga y a la exigencia del ciclo vital frente a determinados recursos o no recursos. Pero diagnosticar a una persona y ponerle autismo grado 3 es nefasto. Y enquistar una necesidad de apoyo como si fuera propia de la persona a lo largo de toda su vida es mala praxis para mí, porque veo personas que acompañamos en su desarrollo de trayectoria educativa recibiéndose en un nivel secundario y todos los terapeutas felices con el diploma, y más de 18 años parece ser que la persona se curó, se murió o dejó de tener autismo. Y las necesidades pasan de un nivel 1 a veces a un nivel 3 o un nivel 80 de necesidades de apoyo. Porque por lo general se acaban esos recursos que parten de una política pública o de padres que creían que el problema máximo era hasta que el chico terminara el secundario. No es una enfermedad, eso lo repetimos con seguridad. Sin embargo, cada vez hay más estudios que muestran que en muchas personas autistas la microbiota parece ser un aspecto del cuerpo que en muchas personas autistas se encuentra afectado. Tiene que ver con la salud intestinal, pero cada vez me doy cuenta que un problema mío durante años, por ejemplo, fue la salud intestinal, y como por lo general cuando como me inflamo como si hubiera comido un montón. Entonces no lo limitaría únicamente al espectro autista, la salud intestinal. Pero es algo que se viene estudiando cada vez más, ¿no? No envenene a sus hijos, me pareció una frase fuerte, así que había que ponerla. Eso sonó un poco raro, y muchas veces también pasa que en personas autistas el doble sentido no lo entienden, lo dicen cosas que el resto se empieza a reír y ¡auch! De repente, si no entendí por qué se rieron, pero soné gracioso y me puedo ajustar a eso, pero bueno, yo automáticamente entendí el por qué. Pero les juro que a los 14 no lo entendí cuando me dijeron te van a crecer pelos en las manos. Y yo no entendía en ese momento puntual por qué era, ni que era un chiste o algo que se le decía a los hombres por lo general cuando se masturban mucho, o el típico tío chistoso que te expone delante de todos.
Pero por lo general, si bien repetimos que el autismo no es una enfermedad, damos herramientas para que las personas conozcan mejor a sus hijos, para que los docentes conozcan mejor a sus estudiantes autistas, para que el mundo sea un poco más amigable o accesible. Y en este autoconocimiento, el propósito del psicólogo es que las personas se conozcan, básicamente, se amen a sí mismas por cómo son, valorando sus fortalezas y no haciéndose los giles con los desafíos que tienen, que los mismos por lo general van a aumentar frente a cada contexto. Si el contexto, por ejemplo, está capacitado para acompañar mejor a la persona, o no importa que esté capacitado, pero sí que esté bien predispuesto para poder aprender y para poder ubicarse no en un lugar piramidal, mirando desde arriba a otra persona, sino ubicándonos en un lugar del no sé, entre todos y desde abajo, donde quizás si alguien tiene que ser protagonista, que sea la propia persona protagonista de su vida. Aceptando también una neurodivergencia que muchas veces es invisible, como el 84% de las discapacidades en general, que suelen ser invisibles a nuestros ojos, y ahí les cuento una experiencia bastante desagradable y al final un poco placentera que tuve en un colectivo acompañando a Fran a sus 7 años como acompañante terapéutico. Fran se para en el primer asiento y le empieza a pedir yo quiero, yo quiero, yo quiero, sin lenguaje verbal, pero de una forma bastante comunicativa y explícita a una persona que está sentada en el primer asiento porque él ya tenía costumbre de viajar en colectivo. La señora me mira y me dice, no le voy a dar el asiento porque ese nene no tiene nada. Señora, no me haga mostrar el certificado de discapacidad para mostrar que el niño sí tiene autismo, que este asiento es prioritario para él y usted se tiene que levantar ya del asiento. El nene lo único que hizo fue ponerse nervioso, mirarme y decir, Mati, te quiero. Creo que fue las primeras veces que le salió una frase de 3 palabras juntas. Todo el colectivo, por suerte, se levantó a que la señora se levantara de su asiento, nos dejara la prioridad y la señora bajó incómoda. Pero a veces uno se tiene que poner en ese lugar de abogado defensor o madre loca, entendiendo que quizás los padres son los únicos culpables cuando se dejan sentir culpables por otros que no saben qué corno es el autismo, ni conocen a sus hijos. Y en este concepto de que el autismo es una condición y no es una enfermedad, no prueben cosas que no están basadas en evidencia y que no probarían con ustedes mismos, por favor, porque a veces eso termina reforzando el mito de que el autismo sí es una enfermedad y hay que curarlo. Donde yo no quiero tampoco ser ignorante en no contemplar que muchas veces muchos autistas tienen dificultades y disfuncionales reales de salud mental y de salud en general, que pueden llegar a ser intestinal o que incluso puede llegar a ser hasta que lo sensorial lo desregule de una forma que tenga que estar días y días en su casa para volver a recargar su batería social, por ejemplo. No quiero no quiero dar un discurso romántico frente a eso, pero la desesperación de querer curar a tu hijo por tener algo que no sabes lo que es bastante inequívoca como experiencia de crianza y por lo general nos lleva a angustias y a perder mucha plata. Vi mucha gente que ha llegado a hipotecar sus casas. Como también hace perder mucha plata a muchas familias tratamientos que no están basados en evidencia o incluso tratamientos que están basados en evidencia pero que te dicen que para que tu hijo avance tenés que hacer 35 horas semanales de tratamiento. Y la obra social frente a cierta política pública que todavía subsiste, pero un montón de profesionales que hacen uso y abuso de esa dinámica, también deja a unas familias, incluso las que tienen recursos para pagar sistemas de salud privadas, mucho tiempo por fuera también, ¿no? Frente a copagos o, bueno, te acompaño en el colegio, pero lo que la obra social paga es para 2 días nada más. Entonces, también los padres se sienten, incluso los que tienen los recursos económicos, muchas veces enojados o con ganas de patear el tablero y dejar de gastar tanto en tiempo, tanto tiempo y tanta plata en terapias que no parecen ser efectivas frente a expectativas que no siempre son las correctas frente a la crianza de un niño o un adolescente. Y, como les decía, se caracteriza por dar lugar a dificultades o desafíos, si quieren sonar un poco más amables, para la comunicación, la interacción social y para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Lo cierto es que regular las emociones es algo que tenemos que aprender todas las personas. Tener cierta educación emocional y darme cuenta que si el otro está desregulado no le puedo seguir gritando,
o si el otro me desespera en las conductas que tienen, que parecen ser oposicionistas desafiantes, yo le pego o lo obligo a hacer determinada cosa porque siento que no encuadra en las normas, o lo mando al padre, siendo psicólogo, a decir a tu hijo le faltan límites, y la verdad que no estamos encontrando un camino que nos dé seguridad de que estemos acompañando bien. Y por lo general, en vez de hacernos cargo de las intervenciones que muchos psicólogos o terapeutas o profesionales de la salud mental imponemos, o sugerimos, o damos tips con reels de TikTok o Instagram, nos olvidamos de la evaluación ecológica y funcional que necesitan todas las personas autistas y nos olvidamos que hay miles de historias diferentes. Y quizás este es el concepto o la explicación más sencilla, pero que más me gustó a la hora de preguntarme la pregunta sobre qué es el autismo. Hablamos de 1 de cada 36 personas en el mundo y hablamos también de 1 de cada 45 personas en el mundo. El primer estudio de Estados Unidos y habla de niños de 8 años y estos estudios provienen de escuelas públicas de los Estados Unidos, de distintos tipos de estados, de todos los estados. Por lo tanto, es una fiabilidad propia de Estados Unidos y la de 1 en 45 es una fiabilidad propia de los adultos autistas de Inglaterra. No tenemos una cifra tan cercana en la Argentina y por lo general nuestra cifra, la única, es un estudio que está bien, pero le falta y no es tan actualizado, que habla 1 en 120. Esta es la cifra que por lo general vive diciendo año tras año en las campañas propias a la concientización del autismo, la ONU, la OMS y también Autismo Europa. Yo me baso en pensar en 1 en 36, 1 en 45 y entender que en la Argentina hay más de 1 millón de autistas y muchos de ellos están logrando sus diagnósticos a información no preveniente de psicólogos. Muchos de ellos la están encontrando como una respuesta para sus propias vidas. Muchos tal vez de otros seguirán en ese camino a ver si es realmente autismo lo que tienen o alguna otra neurodivergencia, pero dejar de sentirse psiquiátricos. Y eso me parece bastante sano y propio para seguir haciéndolo y construyéndolo. Pero el otro día me encontré con una neuróloga que confió mucho en su proceso y nos derivamos continuamente pacientes. Y me dijo, gracias por las derivaciones, yo te pasé a tal, pero ¿te puedo pedir un favor? Sí, contame. Deja de hablar un poquito de neurodivergencias, por favor. Dale, creo que empecé a hablar más de neurodivergencias desde ahí. Pero meterle el neuro adelante a todo también me hace un poco de ruido, porque vuelvo para mí a la posición piramidal de cómo miramos, no sé, la neuroeducación, el neuropedagogo. Vamos a ser todos neuros de repente. Pero bueno, mientras que seamos como criteriosos con quién nos formamos o entender que para poder realmente disminuir el estrés de familias, de personas que incluye algún integrante dentro del espectro autista o varios o todos, solemos poner los objetivos para la obra social, disminuir el estrés familiar. Tenés que ir a la casa, si sos psicólogo, si querés cumplir ese objetivo. Tenés que asegurarte que todas las personas duerman en esa casa. Tenés que asegurarte que esas personas se levanten de buen humor para enfrentar su día. Tenés que asegurarte que haya una cierta organización frente a la cantidad de terapias y a la carga mental que tienen madres que acompañan a niños autistas frente a hacer Uber todo el tiempo. Recepcionar un montón de ideas, conceptos, comentarios, incluso algunos muy fuera de lugar y poco atinados, que le hacen terapeutas, maestros, mamás y papis de otros. A veces tienen el coraje de decirlo cara a cara, pero otras veces por el grupito de chat. Y he leído historias que se viralizaron mucho acerca de Yupi, qué bien que lo sacaron del curso, al fin piensan en los 30 y no en uno solo. También escuché frases de algunas maestras medias dinosaurios que todavía quedan. Tengo 28 y 2 integrados. A mí no me formaron para esto. Pienso en esa frase y automáticamente pienso en los padres que no fueron formados tampoco para tener un hijo con discapacidad o neurodivergencias o autismo, alguna discapacidad que incluso esté ligado más a una pluridiscapacidad y mayor complejidad hasta para dormir, para comer, para pararse, para marchar o para vivir o para respirar. Y cómo por lo general esas personas aprenden a acompañar, psicoeducar mejor bajo un esfuerzo y un rechazo y una cantidad de obstáculos a diario que ni se los imaginan. Así que si son coeducadores o co-criadores, entiendan que tenemos que ser parte de ese proceso y no mirarlo desde arriba. ¿Qué pasa con las personas del entorno? Creo que acá fallamos mucho los profesionales porque a veces acompañamos
mucho a la persona autista, mucho a la familia, y tal vez en esta evaluación ecológica funcional que les proponía, los profesionales de la salud no tenemos tiempo a veces ni para comer. Entonces yo digo, bueno, mi salud intestinal se complica, pero atendés 14 pacientes por día, chabón. Y si no tenés un grupito que tienen 8, 6, 14, a veces 28. Y comés lo que haya, ¿no? Y comés un sanguchito, bueno, mañana no como para deshinchar un poquito. Y a veces te das cuenta que la salud mental, la intestinal, de los profesionales de la salud mental tampoco está muy bien, que digamos. Somos personas del entorno, por más que seamos los psicólogos, los maestros, los padres, las madres, los padres, los tíos, los padrinos, el portero del colegio al que iba Agustín. Agustín siempre entraba mal todos los días al colegio. Entonces empiezo a darme cuenta que faltaba una evaluación formal, porque la maestra me decía que no le gustaban las matemáticas, la mamá me decía que no le gustaba ir al colegio directamente, el maestro integrador decía que algo le pasaba en el transcurso de la casa al colegio, porque él lograba regularlo y Agustín salía bien del colegio. 5 de la mañana, yo vivo en Castelar, él vive en San Isidro Martínez, me levanto y voy por Camino del Buen Aire. Yo voy a observar, cual detective del desarrollo, por qué Agustín se desorganiza como desorganiza frente a ir al colegio. No obstante, agrego que el primer día de clases, la docente de primer grado dijo, yo voy a ser la mejor maestra de primer grado para sus hijos. Yo le dije a la madre de Agustín, con esta maestra vamos a tener problemas. Efectivamente tuvimos problemas, pero más allá de eso, estos problemas que vimos en Agustín no tenían que ver con la maestra. Eso se agregan después y es en una segunda charla que vamos a dar en Uruguay. Después se las cuento. Eso fue un chiste. Empiezo a darme cuenta que Agustín el primer grito que pega es cuando le ponen el pantalón del colegio, el uniforme, y me di cuenta que el pantalón estaba frío y era invierno. 20 minutitos en el microondas. Se pone una pierna, se pone la otra, se acabó un problema. Chequen que no se prenda fuego la casa, se los pido por favor. Pero fue una idea que aprendí en la casa de Agustín que fue realmente muy linda y que para una observación que me piden, un trabajo de supervisión de una película que se llama Una escuela en Cerro Hueso, me toman este concepto y lo suman a esta película, que es una película muy linda sobre inclusión educativa, que se las recomiendo, Argentina. Un problema resuelto, Agustín se sube contento al auto. Agustín baja contento a la escuela. Llega a la escuela, Agustín, hipersensible, táctil, no toleraba que le toquen la cabeza, bajo ningún punto de vista, le costaba que le laven el pelo, cepillarle los dientes. El abrazo fuerte lo rechazaba inicialmente por más que él sabía que le gustaba. Llega al colegio, ¡hola, Agus! El portero, que era re buena onda, pero nadie lo había capacitado sobre la sensorialidad que podía tener un estudiante autista. Por eso insisto que las capacitaciones tienen que ser dadas a todos los actores que participan en todo el colegio, incluso el personal de maestranza. Que suena horrible, y no lo digan más eso tampoco. Como también suena horrible que pongamos apoyos en las escuelas y los mismos directores le digan al acompañante que no participe en las fotos del grupo, que no vaya al mismo baño que van los docentes, o que no se los convoquen en las reuniones porque tiene que acompañar al niño en ese momento. O que los planten como maestros sombras, no fomentando la autonomía ni la autodeterminación de ningún estudiante. Tengan cuidado que cuando hay pedidos de apoyos, a veces nos desesperamos como padres para cumplir las expectativas de los otros y nos olvidamos de las nuestras. Yo no quiero que mi hijo sea acompañado en el colegio y creo que por lo general no necesita ayuda. A veces pienso que estaría bueno que la ayuda sea externa, más para los profes o para que él necesite, cuando necesita, levantar la mano y tenga ese acompañante. Y si creo que lo necesita mayoritariamente, aunque sea un día o algunas horas, que no lo acompañe. Porque yo también le quiero enseñar que él puede solo, o al menos puede no siempre acompañado. Pero bueno, insisto en que es clave el entorno y para eso hay que acompañarlo y saber cómo acompañarlo. Para acompañarlo, les voy a transmitir un WhatsApp que recibí ayer a la noche, lo leí hoy a la mañana, me tomé mi tiempo para responderlo, pero le agradecí completamente a la madre haber tenido esta apertura. Hola Matías, te mando este mensaje por privado porque me avergüenza esto que está pasando como para abrirlo con todos. Mi relación con mi hijo está en una situación insostenible. A pesar de todo el amor que siento por él, de todo el tiempo que dedico, a pesar de que organizo planes para que disfrute, se divierta y socialice, constantemente recibo de su parte agresividad y provocaciones.
No importa cuánto explicar, hablar con él, razonar, explicar, acordar, anticipar. Es tal la desesperación, la impotencia y la frustración que siento que a veces pierdo el control y le grito y le pego, lo cual me hace sentir 1000 veces peor. Me angustia mucho que busque provocarme a propósito y que se divierta hostigando a su hermanito menor. No soporto su crueldad, pero a la vez me siento cruel yo también con él. Llevamos 7 años de terapias, un montón de tiempo y dinero invertidos y mi relación con él cada día está peor. La condición de J pone a toda nuestra familia bajo mucho estrés y desgaste. Perdón que te mando este mensaje así un sábado a la noche, no es para que me respondas ahora. Hasta espero que lo leas en otro momento. Pero no quería dejar de mandarlo en el fragor de todas estas emociones, porque el deseo de que las cosas anden mejor hacen que el malestar se disipe y que no quiera conectarme con todo esto, pero realmente necesito expresarlo para seguir intentando una solución. Me hizo mierda el mensaje de esta madre. Me tomé un tiempo, perdón porque estoy llorando por la nariz, así que bánquenme un minutito. Lo único que siento que al menos me da un poquito de esperanzas es que es paciente nuevo. Entonces digo, qué alivio. Y que tuvo 7 años de terapias no basadas en evidencia científica como buenas prácticas para el autismo. Pero me encuentro con una familia hecha concha. Perdón que hable así, hecha mierda, hecha pija, podría decir cualquiera. Pero siento mucha angustia y particularmente si yo no empiezo a trabajar en la casa y en la escuela, el tema es que en la escuela está muy bien y que siempre estas conductas se activan cuando está su mamá. Pero yo no voy a pensar en la teoría psicoanalítica de los 70 de, y bueno, también te das cuenta, ¿no? La relación con la mamá. Ya lo hablamos, desde los años 70 los psicólogos explicamos que la culpable son las madres por una falta de diada simbiótica y que no se procesó. No hiciste ahí, no hiciste el... Con el otro sí lo hiciste. ¿Ves que ahí hay comunión? Le dijeron eso durante 7 años a esta madre. Entonces yo sé que tengo que partir de ahí como vieron lo de terraza de Mercedes Morán, un poco así. Me siento medio coach y ahí digo, ouch, eso no es basado en evidencia, pero sigo intentando acompañar desde el humor y también desde el amor, porque digo, tengo que poner ahí como algo de identificación de que este hijo podría ser mío, podría ser de mi hermana, de mi otra hermana, pero la doble empatía busca eso, como es este concepto de mente expandida o extendida, que no somos seres individuales y que justamente por más creas vos mismo que tu desarrollo es independiente, individual, único, y tu hijo es único, vos podés, realmente no somos tan únicos porque dependemos mucho de los demás y de los entornos. El concepto de mente extendida es un lindo concepto que dice que cognitivamente, socialmente, lúdicamente estamos atravesados por los demás también. Por eso hablamos de la importancia de la genética, pero sobre todo la del entorno que incluso puede modificar la genética. Dijimos que los entornos son claves, ventanas para un desarrollo. Y acá lo tienen a Pedro, que Pedro de estar recibiendo mes a mes reducciones horarias del colegio al que asistía, por ende, que eso eran palazos para el padre y para la madre, que veía que cada vez se le cerraban más las puertas donde su hijo podía desarrollarse, empieza a recibir el acompañamiento de Matías Cadavey de su grupo terapéutico. Y realmente lo que vamos dando cuenta es que fuimos como poniendo apoyos donde él lo necesitaba, porque había contextos que él no necesitaba apoyos, pero en la escuela sí. Y la escuela, la acompañante era lo más, y ya estaba desde antes. Entonces digo, ¿cuál es el problema? Y era literalmente chip mental de darse cuenta que el chico podía, siendo acompañado, poder más, me sonó raro pero se entendió, y después también que podía solo, pero como había pegado una vez, pegó muchas más veces y realmente hasta a mí me lastimó bastante y ahí a partir de ese día que la vi a la mamá y la mamá me dijo, parezco re perversa con lo que te voy a decir, pero te juro que no. Pero yo quería que mi hijo te pegara así, para que entiendas lo que vivamos a día. Yo siempre pienso que mi marido va a morir un día. Y literalmente uno sentía eso y veía la falta de corregulación, porque ellos ya veían que el panorama iba a ser cada vez peor. Literal, el panorama fue cada vez mejor, él recuperó todos los espacios, ya se fue de campamento con su grupo, que no es el grupo de Mati Cadaveira, pero sí es un grupo de movimiento muy lindo que se llama Amigos en Movimiento,
Edu Sotelo, que sé que estuvo acá, tiene otro grupo que se llama Aprendiendo a Jugar, y uno a veces se olvida la importancia también de la socialización en otros aspectos que no sean el típico taller de habilidades sociales, que a veces tampoco sirven, ¿no? Pero este chico, de paso les hago escuchar su voz, mejoró notablemente, y en muy poco tiempo, en 6 meses mejoró notablemente cuando el panorama era sumamente desalentador. Sí, Mati, ¿puedes compartir mi foto? Y de paso les cuento que Aerolíneas Argentinas 2000 tiene un protocolo para personas autistas que van a viajar. Cada vez pueden viajar menos en avión los autistas en Argentina, en general los argentinos, pero si lo anticipamos en Aeropuertos Argentinas 2000, se logran un montón de cosas donde las personas autistas pueden esperar mejor, tener prioridad. Y esto se logró porque un presidente de Aerolíneas Argentinas 2000 tenía un hijo autista. Y por una fundación que es Brincar por un Autismo Feliz y un montón de padres y madres que insisten a diario que se abran puertas pese a que cada vez parece ser que se cierran más hacia la inclusión y que la inclusión más que un mensaje parece de cotillón. Vuelvo a decirles la importancia de los entornos. Los entornos son claves, por eso deben ser amigables, accesibles. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la discapacidad cognitiva que acompaña al 30 personas de los autistas y a las personas con discapacidad intelectual en general. Si yo veo determinados entornos donde no hay ni siquiera una imagen de dónde está el baño, por más que me pongas la típica imagen de la silla de ruedas que ya está un poco de modé, no importa, me sirve para orientarme. La accesibilidad tiene que ser posible. A veces hablamos de accesibilidad cognitiva o accesibilidad universal. Pero yo en mi casa, por ejemplo, para acceder al piso de arriba, les aseguro que rezo no quebrarme nunca. Porque no es una casa accesible. Y ahí nos damos cuenta que frente a lo que tenemos, podemos tener una accesibilidad, podemos hacer una accesibilidad posible. Frente a un profesor flexible, por más que tenga 80 años, y por más que tenga o no tenga un hijo autista, ok, vamos a tener mucha mayor apertura. Pero hay otros profesores que no la vamos a tener, y ya me di cuenta que no la vamos a tener, así que quizás tenemos que buscar las leyes ahí. O mostrarnos más insistentes que ellos mismos. Tiene que ser individualizado, y que tenga que ser individualizado habla también del desafío justo. Muchas veces en Flirten, que es un modelo de abordaje relacional en juego, me hizo darme cuenta que mis ideas de juego para con un niño en ese momento, tan importante para el desarrollo, de 0 a 7, pero que habla de una neuroplasticidad mayor, pero se sabe que es a lo largo de la vida gracias a los ACV, donde muchas veces nos damos cuenta que podemos rehabilitar funciones cognitivas a los 40, 50, 60. No todos lo hacen, pero te das cuenta que esa neuroplasticidad no era solamente ese cerebro esponja hasta los 7. Y esta metodología de abordaje me daba cuenta que a veces mi objetivo no era el desafío justo, porque yo proponía un juego donde te dicen muchas veces que el primero lo regales, que vos propongas como un juego y que ese chico realmente lo motive mucho y vos lo vuelvas a proponer, pero que después sumes desafíos chiquititos para que el otro pueda extender un poquito la interacción. Entonces, no te voy a agarrar. Bueno, esto con adultos no lo hagan. Pero en niños, cuando uno dice, bueno, primero tenés que contar y hacer, qué sé yo, no sé, la escalera hasta el cielo para que el pibe hizo, me miró, chau, se fue a jugar solo. Y ahí me doy cuenta que el desafío justo que planteó el terapeuta no era tan justo porque logré la inatención o que se aísle. Pero les aseguro que el 80% de los terapeutas, antes y ahora no sé si también es, ensimismamiento. No le interesa socializar. Más que pensar que el desafío que le propuso el adulto no fue justo a lo que él necesitaba en ese momento. Donde la interacción que yo quería que sea de 17 segundos, tenía que ser de 7 en ese momento puntual. Esto puntual como un ejemplo que a mí, hace 10 años cuando me formé en Flirten, me hizo darme cuenta con los objetivos en general. Donde nosotros como adultos que co-criamos y co-acompañamos tenemos que modelar y moldear lo que queremos que el otro aprenda a hacer solo. Por ende, no fajen, no griten, no se desregulen y aprendan a corregular y ser pacientes en el desarrollo con objetivos claros. Si no los tienen, está bien cada tanto hacer evaluaciones, pero no para perder el tiempo cuando no saben qué hacer. Objetivable, pero también dinámico, y esto lo pienso con el grupo de habilidades sociales de los chicos que vienen de 19, 20, 21 años, donde las necesidades de apoyo que ellos tienen ahora crecieron de un nivel 1, esto proviene del DSM-5, vienen de un nivel 1 desde que se recibieron,
y que ahora dijeron, voy a tomar un añito sabático o algo así, aumentaron a un nivel 3, porque se dieron cuenta que esos apoyos que sí están en las escuelas, por suerte, pero no así en las universidades, en los grupos de adultos, donde hay un montón de información que todavía no les dimos recursos para enfrentar al mundo, han caído en grupos de grooming, pedofilia infantil, han tenido una probation, por suerte, donde un chico recibió una carpeta de pornografía sin saber que ahí había pornografía infantil y él la bajó a la computadora. La madre sufrió un estrés postraumático terrible donde cayó la policía a romperte la puerta con esos cosos negros, que no sabemos cómo se llaman. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Muy de película de terrorismo. Le llevaron todos aquellos elementos que tenían posibilidad de ser conectados a Internet. No lo vieron nunca más. 250 horas por esta probation de participar de cursos donde había reales abusadores sexuales. Este chico tenía que compartir 250 horas de cursos antiabuso y manejo de redes sociales respetuosas con esta gente y además hacer tratamiento. En ese tratamiento viene con un diagnóstico de TDAH, el cual yo desconfío y después de un año me doy cuenta que es autista. Pero yo no me quemaron los papeles a mí, sino que me permití conocerlo. Un año es un montón igual, ¿no? Pero frente a un hospital de Santa Cruz que yo había ido antes de la pandemia, me dijeron que en el hospital zonal, el único lugar donde había una psicóloga, la psicóloga le dijo, quédate tranquila, mami, que el diagnóstico lo vamos a cerrar a los 18 años. A los 17, dijo, el nene tenía 3. No esperen tanto, un diagnóstico de autismo puede ser dado rápidamente, siempre y cuando no sea un único profesional y mucho menos haya tomado una escala o hayamos hecho un autodiagnóstico en Internet. Así que esto es bien dinámico y variable, dependiendo del contexto, dependiendo de los apoyos, dependiendo de los recursos, van a variar más o menos las necesidades de apoyos que las personas necesitan. Por ende, el autistómetro no existe, no sos más o menos autista, tenés autismo o sos autista, lo que cambian son, repitan conmigo, lo que cambian son las necesidades de apoyo. Y acá hacían taping y ahí se iba todo el corno. El autismo hay que aceptarlo de por vida. Me gustó esa risa, creo que fue por acá. Hay que aceptarlo de por vida con sus fortalezas y desafíos. Y me pregunto si con las fortalezas u obstáculos también de los entornos, ¿no? Porque que no te expliquen eso y no te anticipen eso si sos padre y vas a la guerra sin una puta arma, básicamente. Porque son los obstáculos más complejos que tienen que ver con lo que aprendimos del autismo hace 20 años atrás y seguimos repitiendo en nuestro hacer excluyente, dejando al diferente por fuera. Las personas autistas tienen un modo distinto de procesar y de vivir en el mundo, no necesitan ser criticadas por ello. Ninguna teoría tiene sentido si no repercute en la mejora de la calidad de vida de una persona autista o cualquier otra neurodivergencia. Focalicemos, si somos profesionales de la salud mental, en eso, en realmente reforzar las habilidades que parten de cada persona, fortalecer a los entornos y conocer mejor a ese autista y no al autismo, que todavía no sabemos bien lo que es. Espero que algo les haya quedado, sobre todo la flexibilidad de cambiar el concepto del autismo por cada persona autista que se encuentren. Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo y si tenemos algún tiempito para preguntas. En la clínica, ¿desde qué enfoque me manejo? Tengo una formación de grado psicoanalítica, me recibí en la UBA y me di cuenta que estaba mal encorsetarme en una única dirección. Cuando empecé a trabajar en un centro educativo terapéutico y en una escuela especial siendo estudiante. Y me fajaban todos los chicos. Entonces dije, che, ¿qué hacemos frente a esto? Cuando yo el curso que había hecho de autismo tenía una orientación psicoanalítica y ahí hablaban mucho de subjetividad. Y a mí me encantaba, la verdad. Siempre pienso en, ojo con el psicoanálisis que enamora. Porque real la teoría está piola. Y me psicoanalicé durante años, pero entiendo que hacía agua para enseñar a hablar a personas autistas y para enseñar al entorno a manejar ciertas conductas problemáticas sin que el entorno se haga lastimado
o incluso entraba a casas porque después empecé a ser terapeuta cognitivo-conductual, pero registraba las necesidades de la familia, no repetía solamente el manual. Pero fui también conductista o TCC, que el TCC es bastante distinto para el autismo que el TCC que aprendemos los psicólogos en determinados modelos, como por ejemplo podría llegar a ser modelo ACT, y uno tiene que ser muy artesanal para saber qué tomar de cada modelo y entender que el conductismo acérrimo, por suerte, al menos cada vez lo veo menos, y que buscaba erradicar conductas problemáticas, cueste lo que cueste. Por suerte pude decir que no a un montón de cosas, pero en un lugar donde decía mejoramos la calidad de vida del autista y de tu familia, te llevaban a decir que tenías que tirarle shampoo Johnson, aguado, no más lágrimas, tranquilo, a los ojos, cada vez que te tiraba el pelo o cada vez que te colgaste las cortinas. Nada, el pibe finalizado a la hora de la sesión de esas 8 horas de escuela terminaba con los ojos así, todos rojos. Yo lo único que me sentía contento era de no haberlo hecho yo. Después empecé a ir a la colonia de este lugar. Por suerte, mucha gente que me acompañaba ahí cambió también sus formas. Bueno, empiezo a darme cuenta que a medida que me vinculaba mejor con los chicos, con las herramientas pobres que tenía en ese momento como estudiante avanzado de la carrera de psicología, los pibes tenían un vínculo conmigo donde le pegaban a todos menos a Mati. Entonces dije, algo estoy haciendo bien. No sabía muy bien qué en ese momento al principio, pero empecé a formarme más en juego. Y cuando me decían que teníamos momentos de juego, algo así se llama, esa franja de 20 minutos, lo que hacían los terapeutas era decir, pone, se cae la torre, se cayó, pone. Yo empecé a mirar eso donde me estaban capacitando a mí, haciendo 400 horas gratis. De Ituzaingó a Lanús me iba todos los días de lunes a sábados, pero yo sabía que me estaba formando, y en ese estar formando empezás a desechar un montón de cosas que decís, esto no. Hay muchos padres que dicen, bueno, yo confío ciegamente, no confío ciegamente en nadie, y sean bien selectivos en cada una de las técnicas, incluso proponen el modelo que más quieran. Bueno, en esto no acompaño tanto. Por ejemplo, en otros modelos donde proponen que para enseñar más lenguaje vos tengas que hacer joining, como todo el tiempo imitar al otro, ¿no? Entonces, al principio te miran con... Y después, claro, me estás burlando, me estás molestando. Recuerden que hasta el 84% de alumnos con autismo pudieron decir ellos o sus padres que han sufrido bullying o hostigamiento escolar. Si sos autista, tenés 7 veces más las posibilidades de morir por suicidio o practicar un parasuicidio. Sobre todo si tenés más 18. Bueno, carne de cañón, suficiente, sobre todo por la falta de capacitación de los entornos. Y ahí me fui formando en varios, pero ya creo que tengo como un modelo propio que no tengo idea de dónde vino. Pero funciona. Tengo una consulta para psicólogos que recién arrancamos en la clínica con autismo. ¿Dónde recomendás empezar a formarse? ¿O cómo empezar a formarse? En todos lados, para que lo máximo que puedan llegar a hacer sea registrar lo que es bueno y lo que no, porque ahora hay tanta información que si lo llevo a un solo lado, digo, está buena la información que comparten en esta fundación, pero de repente veo el temario y digo, qué pobre. Y donde ahora te desglosan, ¿viste? Como no tenés el introductorio, tenés el introductorio A, B y C. Nivel 1, A, B y C. Y vos decís, bueno, quizás te formás más rápido comprando los libros directos de los autores. Y, no sé, por ejemplo, Legoterapia y habilidades sociales no tiene un modelo, una certificación, pero si haces el curso, te compras el libro, sabés que tenés una herramienta más para ese taller de juego, de socialización que haces con tus 3 autistas. Lo mismo si haces un taller de habilidades sociales en Socializarte, que hablan mucho del pensamiento social y la conducta social y buscan cómo explicar habilidades sociales de forma visualmente atractiva para los chicos. Y por lo general están dirigidos por fonoaudiólogas. Y ese cursito también lo hice, pero también me formé en lo sensorial para darme cuenta cómo muchas veces la información sensorial redundante de los entornos hace que una persona no esté presente porque está sumamente interferida y vos como terapeuta no lo estás registrando. Se pegó la cabeza contra la pared 2 veces. Bueno, entendamos que hay un texto y un subtexto. ¿Por qué se pegó la cabeza contra la pared? No quiero escuchar más a las señoritas o a la madre. Se levantó y se pegó de la nada. Ayer me escribiste que le pegaste vos. No, mentira. No, muchas veces los entornos también enseñan y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos también los que generamos
rechazo, generamos frustración, falta de regulación, o en ese momento puntual que no sabemos qué corno hacer, nos ponemos a probar y a improvisar. Y yo siempre digo lo mismo, si no sé qué hacer, mejor no hagan nada y váyanse a tomar un baño, inventen que tengan una necesidad, mi amor, ya vengo. Prefiero que aunque sea se intente regular solo y que la ansiedad de ustedes no les genere una escalada conductual más heavy por no saber qué hacer. Pero en ese no saber qué hacer, que les dé la fortaleza suficiente, es un montón lo que les estoy pidiendo, igual y con el pañuelito en la mano. Pero bueno, que les dé la fortaleza suficiente para salir a aprender nuevos recursos y estrategias sin probar tips que quizás no son para sus hijos, ni tampoco para ustedes como madres o como padres o como educadores o terapeutas. Yo me siento cómodo con las estrategias que utilizo y muchas veces me siento con la capacidad suficiente de haber aprendido sobre autismo en estos 22 años para decir, che, no sé, qué sé yo, los auriculares, que ahora te veo con este dispositivo de apoyo. No sé si para todos, ¿no? Porque hay pibes que ante la exposición les encantan los juegos artificiales ahora. Quizás antes no. Hay una parte que todavía no logro entender en cuanto a qué pensás de una persona que tiene autismo, de tener conciencia o no. Porque hay personas que dicen, yo soy autista y bueno, me manejo con esto, pero hay adolescentes, niños, adultos que vos le podés decir, sos autista, pero no tienen conciencia. Bueno, es un poco fuerte decir no tienen conciencia. No es conciencia, no sé cómo explicar. Sí, lo entiendo, pero necesitaba aclarar eso para que no quede esa frase así suelta. Lo entendí. Pero a veces hay algo en la educación que se llama presunción de capacidad, que es una frase que a mí también me hackeó la mente un poco, que por lo general al ver una persona autista, no verbal o con conductas muy ligadas a el ensimismamiento o no compartir, pensamos que esa persona no está entendiendo lo que se le dice o no está entendiendo el entorno o el lenguaje. Y bueno, no significa que yo no haga cosas para que me entienda mejor y chequear realmente la comprensión, pero entendamos que saber el diagnóstico de autismo como condición o como trastorno, vieron que la tela puse entre paréntesis para separar el trastorno de la persona, porque todos los diagnósticos tienen la T de trastorno, no es solamente el autismo, y es como se miran hoy en día los diagnósticos. Pero muchos autistas por lo general acompañan su desarrollo con discapacidad intelectual o con epilepsia o con altas habilidades intelectuales o con una sensorialidad particular. No siempre comprenden lo que le decimos, es real. Para eso nosotros tenemos que ser más accesibles en algún tipo de información, entendiendo que dar el diagnóstico de autismo y que el autista conozca su diagnóstico es un derecho al igual que cualquier diagnóstico y conocerlo para cualquier consultante, y por lo general el psicoanálisis no nos enseñó eso. Del diagnóstico no doy un diagnóstico yo, o no hablamos de diagnósticos, empeora la calidad de vida o la salud mental de la persona. Yo tengo otra experiencia, por suerte, después de haberlo probado. Entiendo que muchos pueden no entender esa información, pero los entornos sí. Así que priorizo eso, y muchas veces cuando son muy niños, para que no repitan información que tal vez es teórica, hablo más de neurodiversidad, hablo más de fortalezas, de desafíos. A veces me gusta hablar de cerebros y otras veces me siento medio cerebrocentrista, pero también está bien hablar de diferencias individuales de esa forma. Ahora sí, gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau.